al final sí, hay situaciones en las que no terminas de entender dónde está la línea de una búsqueda por tu trabajo, por tu carrera y con cierta inquietud por trabajar juntos y cuando se pasa esa línea y ya se va a una atracción y una búsqueda, un deseo. Bueno, pues ahí con los años yo he aprendido a moverme y a ser como bastante determinante en el sentido de coger y en cuanto yo he visto algo que yo sabía que yo no quería que esa relación fuera en esa dirección, ser muy tajante. Hay veces que eso implica que entonces esa persona te cierre la puerta, no Ujú, solo en lo personal, sino también en lo profesional ujú, y lidiar con ello. Pero claro, bueno, hay abusadores y hay hijos de puta en todos lados. ujú. En el colectivo sería absurdo pensar que no. Y evidentemente sí, claro que hay gente que no sabe distinguir eh, esa línea desde su posición de poder total. Una Ujú. persona que mañana te puede poner de protagonista absoluto en una de sus películas, como productor, como director, como lo que sea, como ejecutivo. Yo creo que tienen que en algunos casos, bueno, que debería haber un poquito más de prudencia a la hora Claro. de abordarte. Sí, hay un capítulo de una serie que se llama Autodefensa, Sí, que precisamente habla muy guay de esto, ¿no? sí. En el que también se muestra pues lo que todas vivimos, ¿no? Que al final aquí cuando estamos con los focos y con las cámaras y tal, somos todas muy majas y muy Mm, simpáticas, ¿no? Aquí estamos viendo todo el caso de Julio Iglesias, por ejemplo, mm, que es como, claro, bueno, él lo hacía delante de las cámaras también, daba igual, ¿no? mm. Eh, pero como que, claro, hay una persona que está delante y también hay una persona que está detrás, que no tiene que ser todo tan evidente y que la utilización del poder Sí, está porque pues, nos movemos en fiestas, en lugares en los que, lo que dices tú, ¿no? Quedan un poco, poco delimitados cuál... sí. No estamos tomando una copa y te estoy queriendo decir A algo partir de qué o... copa ya lo que me estás proponiendo es más una... Es que Exacto, es complicado. que el límite se desdibuja mucho, Y ¿no? luego yo creo que lo interesante, ya no solo en esto, sino en todo, muchas veces es muy fácil, ¿no? Que O mañana... sea, ¿a ti te ha pasado algo en concreto específico que puedas contar Mm, o que quieras contar? a mí lo que me ha pasado es entender que esas personas, me ha pasado 2, 3, 4 veces, ya no se estaban aproximando a mí con una excusa profesional, pero Ujú, que no era real, ujú. que esto tenía que ir hacia en otra dirección. Lo que pasa es que normalmente son muy torpes y entonces lo ves venir. Lo que sí que pasa es que te rindes a la posibilidad de no volver a trabajar con ellos nunca más, claro. Claro, Porque, pues porque muchos de ellos, si hacen eso, no van a tener la integridad claro. de saber separar y decir, bueno, no, mira, perdona, que yo aquí iba por ahí, pero no, pero yo quiero trabajar contigo, hay algo que me gusta, esto es cierto. Exacto. Pero bueno, pues un poco lo que decía Y antes en qué de dormir en paz, ¿no? Decir, claro. bueno, yo cierro estas vías de comunicación, incluso a alguna persona, pues ya no nos saludamos o lo que sea, y ya está. Y sabes que esa puerta se ha cerrado. Y para que también la gente lo sepa, ¿en qué nivel estamos hablando? ¿Estamos hablando de un nivel intermedio? ¿Estamos hablando de un ¿De poder, nivel de dices? poder alto, De muy todo, alto? de todo. Hay gente que a lo mejor no te puede cambiar la vida, pero sí que, bueno, que culebrea un poco para llegar a ti y demás. Y luego sí, y luego hay gente, yo creo que... No, yo creo no, es que hay gente que no, que sí que es un abuso de poder total. Ujú. Y Que están claro, muy cómodos ahí porque, pues como lo que decías antes, ¿no? De esa impunidad total. ujú. Yo lo hago incluso, hay gente que lo hace delante de las cámaras y se le ríe, soy un trován, soy un señor. Uf, Y se le justifica y se le ahora. O justifica sea, es, incluso. sí. Lo que pasa que, joder, si fuéramos, coño, si estuviéramos un poquito más conectados con la realidad, por ejemplo, cuando salen estos casos, Ujú, yo creo que cuando la gente sale como en tromba a defender o tal, es porque resuena algo aquí. Pero yo creo que no han salido estos nombres, pues seamos francos, ¿no? En cierto modo, porque no han conseguido blindarse jurídicamente ujú. las redacciones, porque es muy complicado Muy y complicado. puede haber después unas consecuencias nefastas para medios de comunicación dignos. Entonces creo que ahí tenemos que ser pacientes y luego porque también hay gente con muchísimo poder Ujú, y hay teléfonos sonando, claro que sí. ujú. Joder, no seamos ilusos, ¿no? Claro Que que esos esto nombres, existe claro.
Y habrá algunos que se irán de rositas, claro que sí. Ujú. Quizás con el rabo un poco más entre las piernas, nunca mejor dicho, porque ya hay más miedo y hay más ojos mirando y hay gente que ya ha sacado la voz y hay gente que a lo mejor en un set o lo que sea ya, ¿no? Nos miramos y a lo mejor nos reconocemos como espacio seguro y ya no se toleran según qué cosas, pero sí, yo creo que no han salido. Alguno creo que saldrá. Sí, creo que saldrá, pero no las tengo todas conmigo. Porque, claro, depende de los nombres que salgan, esto da a la, digamos, línea de flotación de la industria del cine español. Mm. Entonces, claro, cuando son nombres tan tochos, ya no estás hablando de... No quiero minimizar absolutamente nada, ¿no? Hmm. Pero no estás hablando de un Carlos Bermud, que un Carlos Bermud desaparezca del cine español. Mm. Tiene un impacto, pero no es el mismo impacto que lo tenga una Claro. persona con Y películas súper seguramente- taquilleras. Y seguramente en este caso pues salió Carlos Bermud porque no hubo muchos teléfonos sonando porque era un precio que se podía permitir la industria, ¿no? Exacto. Es evidente. Entonces, como, bueno, yo creo que vayan disfrutando de lo que queda, porque yo Sí. también quiero ser optimista en Sí. que cada vez más somos las personas que sabemos lo que pasa y las dinámicas, cómo Y- funcionan, y que pese a que y que no no podamos pasa. dirigir una película 4 maricones, no os preocupéis, Y que que tampoco aguantaremos pasa y ahí nada. estaremos. En plan, de verdad, kill your idols.